A veces solo hace falta escuchar la historia de una persona que resuene contigo para volver a avivar la luz que siempre has tenido. Bienvenido al podcast del lado más humano, protagonizado por Tony Lavado. Conoce las historias de grandes personas que abrirán su corazón para que veas que en el fondo no son diferentes a ti. Solo han tomado decisiones diferentes para fines coincidentes. Todos, en el fondo más hondo, anhelamos lo mismo. ¿Preparado? Empecemos. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos, Esteban? Ok. Chino, Nacho, están listos, ¿verdad? Ok, vamos allá. Empezamos este 3, 2, 1, nuevo podcast, nueva sección. Aquí en Hay Tony Lavado, como hace Jordi Wild, que se llama El lado más humano. Quiero empezar aquí a traer a personas que, bueno, tuve su perfil, conozcas o no lo conozcas, y puedes decir, oh, esta persona es exitosa, esta persona, cuántas cosas, increíble, ¿no? Y llegando a idealizar a esa persona. Esta exclusiva la lancé en el 10º podcast de La Semilla de la Curiosidad, en donde hablaba, en grosso modo, de que esa idealización que tenemos hacia una persona realmente no existe. Y estoy súper contento y súper feliz de traer a mi buen amigo Carlos. Venimos de vivir una experiencia brutal y se place y se abre, porque es complicado, porque aquí te vas a abrir. Es el lado más humano y esto no todo el mundo lo hace, entonces espero que agradezcáis esta aportación que hace hoy Carlos Medina con nosotros. Así que, Carlos, cuéntanos en un minuto quién eres tú. Wow, pero primero, tú siempre hablas así, me has seducido, ¿sabes? Estoy así con mi corazón un poco vulnerable. Palpitando a mil, ¿no? Sí, Palpitando a mil. Siempre hablas así, me has seducido, literal. Bueno, con tu voz. Me imagino que tienes a las chicas así. Corta, Esteban, corta. No cortes, no te falta, venga. No, mentiras, Anthony. O sea, yo realmente me encuentro todo muy real, feliz. todo directo. Bueno, Síntomas esto falsas. es lo que se vive realmente en directo. Esto es el lado del humano. Esto es la claro, realidad. Esta es la esencia. Me encanta una frase que dice, más esencia, menos apariencia. Sí, creo que eso es lo que somos, ¿verdad? Y siempre ser auténticos y originales, pues es importante, porque cuando naces eres original. Entonces, ¿por qué morir como una copia, verdad? Es maravilloso. Así que bueno, nada, primero que todo quiero agradecerte. Me encuentro profundamente agradecido. Mi corazón está rebosando de gratitud. Creo que si mi corazón pudiera verse, las personas allí podrían captar lo que siento de verdad en estos momentos. Primero que todo, una experiencia sin precedentes. Desde el día de ayer, cuando casualmente te dije, oye, vámonos a una ópera o a un restaurante con la cena de las velas y todo. No, vámonos a la sierra. Ah, bueno, está bien, vamos a la sierra. Dije, ¿dónde tengo que ir? Ya, te dije, nos vamos. Y bueno, llegamos allá, en fin, nos encontramos con tus amigos y vinimos pasando una cantidad de cosas increíbles que realmente, pues bueno, ahorita lo estábamos hablando, hicimos un reel, un videito chévere, ¿verdad? Y me encuentro muy agradecido, hermano, así que gracias a ti. Y mi historia en un minuto, me encanta mi historia en un minuto. A ver, ¿cómo sería? Pues yo me llamo Carlos Arbey Medina Quiseno, tengo 28 años de edad. A mis 25 años de edad ya había tenido más de 40 empleos, deudas arriba de 35.000 euros. Estaba empezando a pensar que mi vida no sería buena, me encontraba muy preocupado y avergonzado frente a mi familia. En el año 2020 conocí una compañía cuyas fortalezas era el desarrollo personal. Conocí el desarrollo personal y fue algo que cambió realmente mi vida. Hoy en día tengo mi propia academia donde ayudo a las personas a transformar sus vidas a través del viaje más emocionante, es decir, al fondo de sí mismos. Me encuentro muy emocionado por el futuro, ya no tengo miedo de lo que vaya a suceder, al contrario, me encuentro muy emocionado porque es realmente maravilloso coincidir con personas que están en tu línea, en tu misma frecuencia, en tu misma vibración, en tu misma energía. Es muy lindo. Tengo la oportunidad de trabajar y estar en cualquier lugar, pero lo más importante, creo que tengo la oportunidad de compartir con todos ustedes en cortas palabras o en las muchas que nos vaya a permitir este podcast, quién es Carlos Medina. Yo, mira, cuando le conocí, nos conocimos en un evento de empresarios, y de repente me dice, ¿puedo presentarme en un minuto? Y por eso he hecho esta pregunta. Y claro, es una cosa que me quedó fascinado. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir
con estas palabras y así describirnos a nosotros en un minuto, para que la gente pueda tener una pequeña imagen de todo lo que somos. Imaginaos cuando eres un mundo por dentro, sintetizarlo en un minuto. No sé, yo tengo que trabajarlo, tengo que aprender a cómo poder decir, oye, ¿quieres saber algo de mí? Bueno, ¿cómo te lo cuento en un minuto sin enrollarme? Porque me voy por las ramas. Y yo quiero preguntarte, ¿siempre ha sido así? Porque todos tenemos esa pregunta de, ay, es que, claro, es que es Carlos Medina y... Bueno, No, es que para él se le hace fácil, por eso sabe comunicar con ese desparpajo, con esa seguridad, pero realmente, ¿siempre ha sido así? fíjate que me traes ahora mismo a mi mente una imagen cuando yo tenía 8 o 9 años. Yo le mandaba saludes a una chica y salía a correr, me escondía. Literal, o sea, era un tímido y miedoso de esos que valían oro, ¿eh? O sea, yo le decía a un amigo, envíale saludos a esa chica que me gusta. Y yo iba y me escondía y me quedaba viendo por un murito que yo quería ver su reacción, ¿sí? Era literalmente la persona más insegura del mundo, más miedosa, más acomplejada que te puedas imaginar. Sin embargo, siempre tienes como esa chispita, siempre tienes como esa naturaleza de ser curioso, de empatizar con las personas, de querer el bien para los demás, y poco a poco pues te empiezas a relacionar con gente que piensa en grande y que piensa igual que tú. Cuando yo tenía 11 años te sorprenderías. Yo hablaba con personas de 40 años y literal nos sentábamos a hablar y esa persona se sentaba a escucharme a mí para yo darle consejos a esa persona, porque siempre me preocupé mucho por los demás, ¿sí? Entonces era de esas personas que daba consejos sin que me los pidieran, ¿sí? Yo no conocía nada de esas cosas, pero siempre me interesé mucho genuinamente en ayudar a otros. No siempre fui así, y la razón es porque no siempre acepté mi propia grandeza. Negar tu grandeza es como negar que eres un ser humano, ¿sí? Y nosotros normalmente, como crecemos con sistemas de creencias y paradigmas limitantes, entonces siempre nos negamos nuestra grandeza y por eso no nos damos permiso de explorar ese lado tan humano que nosotros tenemos, y no le damos como lugar a ese genio interno para que salga, ¿sabes? A veces les digo a las personas, mira, piensa en el hombre araña, cuando viene el Spider-Man negro, el malo, ¿verdad? Y se apodera del bueno, y que él quiere como sacarse el traje, pero no lo deja salir. Algo así, algo así somos nosotros en la realidad. Es como que queremos, ese gigante interno quiere salir, pero nosotros se lo impedimos. Le decimos, no, algún día, otro día, este no es el momento. Tenemos miedos, limitaciones, paradigmas y todas estas cosas. Todo esto tiene una explicación. Te lo explicaré cuando tú me lo preguntes. De hecho, muy bueno todo lo que has dicho. Hay una frase que se suele decir cuando estás dentro de esta parte del crecimiento personal, que a lo mejor has escuchado. No tenemos miedo a nuestra sombra, tenemos miedo a nuestra luz. Porque en el momento que tú ya conectas con esa parte que tú dices, wow, qué grandeza tengo, como has estado comentando, ¿tú crees que tenemos miedo a esa parte como oscura, o nos quedamos en lo que se suele decir en la zona de confort porque tenemos miedo a nuestra grandeza, a nuestra luz, a brillar? Porque realmente cuando te reúnes de personas pues, como tú, como Esteban, que está ahí fuera de cámaras, empiezas a valorarte esa luz que tienes, pero esa valoración la has tenido por ti, o a través de tener experiencias con más personas. Por ejemplo, en mi caso, que a través de, con las personas, grabarme, la gente que me ha grabado, decir, wow, te ves en tercera persona y dices, ¿este soy yo? Y empiezas a reconocerte. ¿Tú empezaste a reconocerte? ¿O la gente te empezó a reconocer y empezaste a decir, oye, Carlos Medina es alguien más de lo que yo creo? Ambas cosas. Creo que siempre dudé de mí mismo. Es muy natural en los seres humanos cuando no estamos educados, cuando no nos tomamos el tiempo para conocernos, dudar de nosotros. Pero la gente constantemente me decía, tú dudando de ti mismo, y otros asustados por tu potencial. Y creo que eso pasa muy a menudo. Esa gente cargada de potencial, pero que no logra revelar su genio interior precisamente porque tiene limitaciones y paradigmas. Pero esta persona, normalmente Carlos, en este caso, tenía paradigmas y limitaciones porque nunca se había tomado el tiempo de autoeducarse. Por eso decimos que la vacuna contra la perturbación
educación es la educación, ¿sí? No existe otra clave. Entonces, cuando tú te educas, entiendes. Tener miedo es algo muy natural, hace parte de nosotros. De hecho, hace parte de nuestro lado más humano y nunca vamos a poder eliminar el miedo. Vamos a poder gestionarlo y entender y hacernos amigos de él y empezar incluso a dialogar con él, ¿sí? Porque ese miedo, pues realmente no es más que un niño interno que está dentro de nosotros, que está mal educado, mal criado, que no lo hemos podido educar, ¿sabes? Por el crecimiento que hemos tenido. Entonces, lo que hacemos es educar a este niño. Otros le dicen subconsciente, otros le dicen el Buda interno, otros otros le dicen el diablito, otros le dicen el angelito. Eso tiene muchos nombres, ¿ya? Yo lo llamo el niño interno. Y obviamente también estamos hablando del subconsciente, ¿verdad? Estamos hablando que vivimos en un mundo de dualidades, tenemos un mundo consciente, tenemos un mundo subconsciente. Ese subconsciente es el que tenemos que educar, porque es el responsable del 95% de nuestras acciones. Entonces sabemos que los pensamientos generan acciones, que los pensamientos generan emociones, que las emociones generan acciones y que las acciones generan resultados. Si nosotros no aprendemos a dominar o a gestionar nuestros pensamientos, emocionalmente siempre vamos a estar quebrados, vamos a tender a estar en una constante de acciones no constructivas para nuestra vida y por ende, por lógica y por naturaleza, pues vamos a tener resultados mediocres, incluso malos. Entonces, creo que es la autoeducación la que me ha llevado a mí a aceptarme como soy, entender que soy un ser humano como cualquier otro y que tengo grandes cualidades, grandes fortalezas, muchas debilidades, pero esas debilidades al mismo tiempo con educación o autoeducación puedo convertirlas en fortaleza y por supuesto pues encaminarme hacia mi mejor versión. Y me pongo un poco en la piel de ese Andoni un poco, bueno, que estaba en búsqueda de cosas y todos cuando empezamos en el crecimiento personal estamos en búsqueda de cosas, ¿no? Y la primera pregunta de, ya, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empezaste a encontrar a autoeducarte? ¿Cómo empezaste eso, no? Es la pregunta que siempre tiene la gente, el ¿cómo puedo? Mira, ¿Qué aconsejarías? hay un proceso que le llamo las etapas de Simba en mi academia, que ya hablaremos más adelante de eso. Y las etapas de Simba básicamente son 4. Número 1 está el optimismo inconsciente. Es cuando tú estás súper positivo, súper motivado, cuando inicias un proyecto, cuando inicias cualquier cosa en la vida, pero no eres consciente de que te vas a tener que enfrentar a desafíos y problemas y a circunstancias que no van a ser muy positivas, entre comillas, para tu futuro. Entonces, cuando tú inicias súper motivado cualquier proyecto, te encuentras con desafíos y de repente tiras la toalla. Cuando tiras la toalla entras en un periodo que es la segunda etapa de Simba, que se llama etapa crítica. Y la etapa crítica, esto es pesimismo consciente. El pesimismo consciente nos dice que nosotros nos volvemos pesimistas literalmente frente a las circunstancias, empezamos a señalar, empezamos a etiquetar y empezamos a buscar culpables de nuestro fracaso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos bien educados. Luego de esto, como no le hallamos solución o una cura alternativa a nuestra situación, lo que hacemos es que caemos en un lugar que es mi favorito y se llama etapa crítica, que es como estar tocando el fondo de una piscina, es estar en el fondo de la humanidad, literal, cuando estás quebrado, cuando te tropiezas y te tropiezas y te vuelves a tropezar y después caes como en un agujero negro y ya te quieres morir, te nace el existencialismo, te deprimes, pones la tristeza y todo esto, pero es tan necesario ese lugar como respirar. Yo tuve que pasar por ese lugar muchísimas veces para poder transformar mi vida. ¿Puedo hacer ahí un pequeño inciso de...? Por supuesto. Si nos permites. Claro. ¿Cuál es a lo mejor esa piscina, cuando tocaste ese hondo más importante en tu vida, ese que te hizo a lo mejor cambiar y decir, tío, tengo que cambiar el juego o las cosas no van a ser así? Bueno, primero es entender el por qué era la causa de mi sufrimiento. El dolor es obligatorio, pero el sufrimiento es opcional, ¿sabes? Yo venía sufriendo durante toda mi vida porque vengo de una familia disfuncional. Soy fruto de una relación que pues simplemente nunca fue formal. Mi madre pues de un seno humilde, mi padre de un seno de clase media. El caso es que esto pues nunca fue algo formal. Yo me crié con mis amigos que tenían a sus familias, que celebraban cumpleaños, que celebraban navidades y todo este tipo de cosas, y crecí con mucho rencor hacia mis padres, ¿sabes? Entonces cada vez que crecía con más rencor y ese resentimiento muchas veces lo descargaba con personas que ni la culpa tenían. Entonces yo me volví incluso en algún momento de mi vida muy rebelde. Entonces claro, la rebeldía lo que hace es que te rebelas, ¿verdad? Te rebelas, y cuando te rebelas frente a un sistema, cuando te rebelas frente a unos valores, cuando te rebelas contra unos principios fundamentales en la vida, pues entonces el mundo no conspira a tu favor, ¿sí? Lo que hace es que te sacude, ¿ya? Hay una frase que me encanta del dolor y es que el dolor es el megáfono
micrófono que Dios utiliza para despertar un mundo de sordos, ¿sí? Entonces hay otro dicho que dicen, Dios aprieta, pero no ahorca. Entonces creo que Dios nos envía al desierto para que nosotros nos volvamos a enamorar de Él, ¿sí? Y todo ese desierto, todo esto fue por causa precisamente de mi rebeldía, de algo que no entendía el por qué mis padres me habían criado de esa manera o no me habían criado, porque no había tenido ese amor incondicional que cualquier niño desea. Y mi rabia era con ellos y simplemente era porque no entendía la situación. Entonces los juzgaba. De hecho no hablaba con ellos, no tenía contacto, no tenía resentimiento con ellos. Y asimismo con mucha gente, porque si tenía resentimiento con mis padres, pues imagínate con otros. Entonces siempre me la pasaba de casa en casa, de personas en personas. ¿Y contigo? Y conmigo también, mucha. Obviamente conmigo, porque yo me agarraba de la cabeza y no entendía qué pasa con mi vida, ¿sí? No entendía esa situación, porque yo, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué tengo que ser pobre? ¿Por qué tengo que tener necesidades? ¿Por qué tengo que tener escasez? Yo no quiero esta vida para mí. Peleaba con Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, claro, de tanto estar en esa constante de etapa crítica, ¿sí? Es decir, optimismo consciente, pesimismo consciente, etapa crítica, pum pum, y me mantenía en ese patrón repetitivo, pues entonces, claro, cada vez dolía más, pero al mismo tiempo cada vez que maduraba, reflexionaba más, hasta que llegó un punto de mi vida cuando ya tenía 25 años y dije, no, que fue cuando conocí esta compañía que te digo en el 2020, conocí el desarrollo personal y ahí te hacen reflexionar mucho. Una de las frases que más me impactaron fue cuando me dijeron, para que tu vida cambie, primero tienes que cambiar tú. Si tú no cambias, nada va a cambiar. Si tú no mejoras, nada va a mejorar. Dije, ok, ¿y cómo hago para cambiar? Vale, pues tienes que trabajar más duro en ti que en tu trabajo. Para mí eso era irreal, porque siempre te acostumbran o te educan, ¿no? En el sistema tradicional a que tienes que trabajar duro, pagar cuentas, endeudarte y después morir. Pero a mí que me digan, tengo que trabajar más duro en mí, o sea, eso era como un poco chocante para mí, ¿sabes? El caso fue que cuando me dijeron, tienes que trabajar más duro en ti, yo le dije, es que la gente que yo conozco no trabaja más duro en sí misma, trabaja más duro en su trabajo. Y me dije, exacto, Carlos, la gente con la que usted se relaciona. Entendí que tenía que empezar a relacionarme diferente, a buscar otras fuentes diferentes y empecé a educarme. Empecé a educarme, busqué la reflexión profunda, busqué las respuestas y las encontré. Mira, hay una frase que dice que el que busca encuentra, al que llama se le contesta y al que pide recibe, ¿sí? Entonces era cuestión de dejar mi orgullo, de dejar mi ego, de desnudar mi alma, vestirla de valores y empezar a reconocer que yo tenía grandeza en mi interior y empezar a trabajar en ella, empezar a construir como esa piedra burda, ¿no? Y empezar a hacer una escultura preciosa, que aún sigue en proceso, está claro. Y ahora se me viene a la cabeza todas estas cosas que, fruto de ese resentimiento y viendo lo que haces a día de hoy, ¿cuántos de aquí podemos conectar en me encanta dar a la gente? ¿Por qué? Porque a lo mejor no has recibido ese amor y te encanta dar, te encanta enseñar, te encanta esto. ¿Cuánta gente a lo mejor escuchando este podcast puede sentirlo? Porque sin ir más lejos, a mí me encanta dar, pero ¿y esa parte de recibir? Cuando la gente te quiere dar amor real, esa parte de recibir, ¿cómo la llevas? Mira, hay que entender que yo antes entendía las cosas de una manera, ahorita las entiendo de otra manera. Antes yo creía que mis padres no me habían dado amor, pero ahora creo que ellos me dieron amor. A su manera. A su manera. Como sabía. Exactamente. Es lo que ellos me dieron, lo que estaba dentro de sus posibilidades. Yo quería exigir algo más. Yo simplemente era un niño inmaduro, caprichoso, que no sabía nada del mundo y pues quería cambiar a mis papás, quería tener otros padres, quería tener otra familia y sencillamente pues eso nunca va a suceder, ¿sí? Por más que lo quisiera. Entonces, en definitiva, en lo que tuve que trabajar fue en la aceptación, porque aquello que no puedes aceptar es la única causa de tu sufrimiento. Aprender a amarlos, aprender a respetarlos, aprender a valorarlos como ellos son y aprender a agradecer por sus vidas. Hoy en día los veo con otros ojos completamente diferentes. Para mí son mis padres, los amo, los adoro, ¿sí? Fue una etapa de transición muy difícil porque llevas 25 años programándote de una manera y de repente ¡pum! Pero siempre cuando tienes la voluntad, te educas y tienes la iniciativa propia, el deseo ardiente de realmente cambiar tu vida, lo puedes conseguir, ¿ya? Ahora, en el dar y en el recibir, puedo decir que es un tema que también trabajo mucho. Porque claro, te acostumbras tanto a dar, pero ya cuando, eso lo estaba comentando contigo justamente creo que ayer en el coche, cuando a veces una persona me quiere dar a mí, yo me muestro un poco, ¿cómo se puede decir? Distante. Sí, me siento un poco arisco, ¿sabes? Como invadido. Sí, es como que, vale, gracias, pero no sé, pero no me siento como cómodo, porque nunca estuve como acostumbrado a
a recibir tanto. Por ejemplo, a mí recuerdo que una vez mi equipo me llevó un pastel de cumpleaños y yo me sentía rarísimo, rarísimo. Yo no sé, yo quería salir corriendo de ahí literal, pero no porque, o sea, no sé, no sentía, no sentía que fuera especial, no sentía que lo mereciera, ¿sí? O sea, Y todos aquí, ¿o no, Esteban? Hemos tenido una tarta de cumpleaños en todos nuestros cumpleaños. claro. Hemos celebrado todo con nuestros... Y que eso para ti fuese algo como... Sí, 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 sí. Qué curioso. Sí, sí, es así. Así es. Entonces, bueno, y una Navidad igualmente. O sea, regalos y temas así. Soy como muy, muy así. Es como que no estoy acostumbrado a las cosas y no me gusta. No sé, me siento. No es que no me. Ahorita es como que trato de llevarlo normal. Pero vuelvo y te repito, estás luchando contra 25 años de programación. ¿Sí? Claro, claro. Y por eso trabajamos más duro en nosotros que nuestro trabajo. Es una hipnosis en toda tu vida. Y hablando de hipnosis, a lo mejor traemos aquí al canal algo sobre hipnosis. Y es que, piénsalo, es toda tu vida, todo lo que has actuado, lo que te han enseñado, porque aunque tus padres, nuestros padres, hay que entender, cuando has hablado de que ahora aceptas a tus padres, es el concepto de perdonar. Pero es que cuando perdonas a alguien, más que perdonar a la otra persona, te das el permiso de perdonarte a ti mismo, de no sentir ese rencor. Por ejemplo, esto me da mucha rabia y no sé cómo lo opinas, de que hay personas que, imagínate, tienen ese odio y de repente aparece esa persona y yo estoy hablando contigo y digo, no, viene Marieta y no la mires, que me cae fatal. Eso es porque tú no has perdonado a Marieta, ¿no? Pero te genera ese malestar. Lo mismo pasa con nuestros padres, pero a gran escala, porque hay mucho más apegos y muchas Claro. más relaciones interpersonales. Y es que luchar, o sea, para una persona, imagínate, si le tuvieses que dar un consejo a una persona que haya vivido algo muy atroz en su vida, ¿no? De que digas, joder, es que hay desgracias de verdad, que a mí de repente, yo qué sé, no me haya cogido fulanita, no es una desgracia real, pero hay muchas desgracias que es real, como la muerte, hay muchas desgracias que es real, que no poder vivir en un seno que a lo mejor te puedas vivir bien, tranquilo. Si una persona de repente está pasándolo por un mal momento y está escuchando esto, ¿crees en que se puede cambiar esos parámetros? Bueno, más que creerlo, lo has demostrado. Absolutamente. Más que eso, lo has demostrado y además lo has desarrollado en tu método Simba, que bueno, tendréis más información, o si después al final nos comentan un poquito de qué trata, que está súper interesante. ¿Qué consejo le darías a esa persona? ¿O qué le dirías para que empezase a creer un poquito en para tener un poquito más de claridad de sí, chicos, se puede? Te lo hice mi ejemplo, pero además, ¿qué dirías? Mira, te va a sonar un poquito raro, pero paradójicamente no me gusta dar consejos. Vale. No me gusta decirle a la gente lo que tiene que hacer, ¿sabes? Es raro porque pues me dedico a dar mentoría, pero realmente es así. No me gusta decirle a la gente lo que tiene que hacer. Creo que si tuviera que decirle a alguien algo, yo le diría que busque ayuda. ¿Sí? Muchas veces nos cohibimos porque no creemos en otros o desconfiamos, nos aislamos, etcétera, y nos reprimimos. Pero yo diría que hay que buscar ayuda, bien sea profesional, bien sea de un amigo, lo que sea, pero hay que tener esa voluntad para abrirnos con alguien que nos pueda entender y empezar a hacernos ver un panorama completamente diferente, un cambio de perspectiva, ¿sabes? Al final es eso. Muchas veces creo que hay dos problemas con los que yo enfrento todos los días con mis chicas en la academia, y es claridad y entendimiento. Claridad y entendimiento. Entender que si tú no te convences a ti mismo, no puedes convencer al mundo. Claridad para saber realmente qué es lo que quieres en la vida y para saber realmente establecerte nuevos objetivos, para saber realmente a qué te quieres dedicar, qué te apasiona. La mayoría de la gente es curioso, no saben cuál es su comida favorita, cuál es su color favorito, no saben, porque no sacan tiempo para sí mismos. La mayoría de la gente pasa ocupada estando ocupada, y eso es gracias a la era de la interrupción dramática en la que vivimos actualmente. Es comprensible, pero por eso mismo hay que buscar ayuda. Si una persona está pasando un momento difícil en estos momentos, ¿yo qué le diría? Busca ayuda. Escríbeme a mí, si me estás escuchando, escríbeme, o escríbale a Anthony. Pero busca ayuda, no importa quién sea. Busca ayuda con la persona que mejor te sienta, saca una cita y ábrete.
porque va a ser la única manera en que puedas entenderte a ti mismo o a ti misma, es abrirte. Mira, cada vez que tengo la oportunidad de hablar con personas, es bonito, porque me gusta, soy una persona que me gusta ayudar de manera genuina, me gusta prestar un servicio humilde a la humanidad, ¿sabes? Y si yo, el otro día me decía una persona, ay, te voy a hacer una pregunta, pero no me cobras, y yo no, no, le dije, mira, pregúntame lo que tú quieras, yo no me tapo nada, y realmente sí, cobro, por supuesto, vivo de lo que me apasiona, pero cobro por 21 sesiones de mentorías que doy en mi método Simba. No te voy a cobrar por darte un consejo si lo necesitares, o no te voy a cobrar por responderte una pregunta, hazme las que tú quieras, ¿sí? Pero me gusta porque en una conversación que yo tengo normalmente con las personas, descubrimos el trasfondo de las cosas y la persona va a tener un punto de perspectiva muchísimo más diferente, pero porque esa persona ha tomado la iniciativa propia de decir, me voy a abrir, voy a hablar y voy a confiar. Entonces a veces hablo con la gente, ¿no? Y es bonito porque ya empiezan a desahogarse, empiezan a hablar, y ellas mismas, mientras que hablan, empiezan a comprender. O sea, a veces estamos tan reprimidos, es como si tuviéramos un taco en la garganta, porque queremos hablar, todos queremos ser escuchados. Tú lo único que necesitas a veces es tener a alguien que te escuche, no que te diga lo que tienes que hacer, sino que escúchame, me siento así, desahogarte, ¿sabes? Y de repente pues ya la pones a pensar con una pregunta y que esa persona saque sus propias... Existe una solución, y si no hay solución es porque sencillamente no es un problema. Hay otra reflexión que me gusta mucho. Una vez le pregunté a alguien, ¿cuándo sabré cuándo he cumplido mi propósito? Y entonces esa persona me contestó, si aún estás vivo es porque aún no lo has cumplido. Y yo, ok, genial, no, fenomenal. Entonces, cositas así que nos ayudan a reflexionar, creo que es lo importante. Pero esto es porque yo tuve la libertad de abrirme. Por ejemplo, ahora yo tengo la libertad, lo que sea que tú me preguntes, si quieras saber, yo te lo voy a decir, no me gusta ocultar nada. Simplemente soy yo, ese es Carlos, me encanta compartir, de hecho, ¿sí? Por lo que ya me quité esos paradigmas de mi cabeza, al temor de que, ay, es que qué pena lo que vayan a pensar de mí, o qué tal si me está escuchando el amor de mi vida por ahí y dice que este hombre como es. No, a mí no me importa, si la persona que me va a querer me quiere como es Carlos, no como es el mentor de por allá arriba, que a veces lo idealizan mucho, justamente ahorita vamos a hablar de idealización, pero me gusta que hablen directamente con Carlos, ¿sí? Con el ser humano, con esa persona que también siente, que también tiene emociones, que también tiene sentimientos, ¿sí? No con esa persona que está por allá, porque a veces me ponen, no sé, a veces me da un poquito de molestia. He aprendido a manejarlo porque hay que entender que las personas pues naturalmente lo ven a uno, digamos, dando una conferencia o haciendo un video o hablando de alguna manera que ellos quisieran y que no lo han hecho porque simplemente no se lo han propuesto, porque yo nunca he sido así, simplemente como te dije, fue algo que desarrollé a base de entrenamiento. Entonces creo que cualquier persona que se lo proponga puede lograrlo, y cuando digo cualquier persona es cualquier persona, que quiera, ¿sí? Es decir, que no es para todo el mundo, ¿sí? Pero cualquier persona que quiera sí lo puede hacer. Entonces eso diría. Ahí ya, mira, y esto ya es una pregunta personal, y ya la última, porque has tocado la parte de... Hay una parte del desarrollo personal que se enfoca muchísimo en autoconocerse, ¿no? Y en esa parte de soledad, de estar contigo mismo, esa parte de... incluso de la corriente hard work, ¿no? Que es trabaja horas, estate contigo, conócete, indaga, que está muy bien. Luego también has comentado otra parte en la que exprésate, habla, siéntete escuchado, buscas ayuda. ¿Tú crees que cuando has hecho clic ha sido momentos en los que has estado tú solo? ¿No? Porque tienes tus momentos de tú solo, que son los mejores, muchas veces, porque ahí empiezas a ver muchas cosas sobre ti. Pero ¿crees que los clics han sido en el momento que lo has podido como contrastar con más personas? Es decir, has pedido ayuda, has hablado con una persona, esa experiencia que has tenido con esa persona, o con ese mentor, o con ese libro, porque no hace falta que sea una persona física, sino una persona que te lo dice por un libro y que te hace decir, wow, este soy yo. ¿Crees que al final nos desarrollamos a través de las personas? O sea, las dos partes están bien, pero ¿cuál crees que es la que te hace tener un clic en tu cabeza? Sí, mira, es un contraste de ambas cosas. Por ejemplo, en mi caso pasó lo siguiente. Yo escuché un mentor porque fui a un programa, ¿verdad? De una empresa. Escuché al mentor que me dijo, para que tu vida cambie, primero tienes que cambiar tú, etc. Seguí yendo a esas reuniones, porque eran charlas para la mentalidad, ¿verdad? Seguí buscando ayuda. Disimuladamente, no me iba directamente a una persona, ay, es que me encuentro así, no. Seguía yendo porque lo que hablaban me llamaba la atención.
Yo veía emprendedores, gente de mi misma edad, menores, mayores, haciendo cosas diferentes. Yo digo, me gusta, me gusta, me gusta. El caso es que en una de esas charlas, una persona dijo, te voy a recomendar algo cuando quieras cambiar tu vida. Cuando quieras cambiar tu vida y ser más sabio, y ser más prudente, más justo, más valiente, te voy a recomendar que te leas los proverbios del rey Salomón, que están escritos en la Biblia. Los proverbios del rey Salomón. En ese momento, a mí eso me entró por aquí y me salió por aquí. En ese momento. Pero sin embargo me quedó resonando. Hasta que llegó un momento de mi vida en que estaba en esa etapa crítica y me acordé de esos proverbios. Entonces recuerdo claramente como si fuera ayer, ese día tuve mi primera epifanía. Es decir, mi primera revelación. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba muy mal y no sabía qué hacer. Y lo único que me acordé es, si quieres cambiar tu vida, lee los proverbios del rey Salomón. Pues como estaba en ese punto tan frágil de mi vida, quebrantado completamente, lo que hice fue que fui a leer una Biblia. Abrí la Biblia, me puse en proverbios y empecé a leer en voz alta. Eso fue en la pandemia. Empecé a leer en voz alta y por primera vez en mi vida entendí que mi talón de Aquiles eran mis padres, sobre todo mi madre. Y entre lágrimas en mis mejillas entendí, y puedo decir que más que entender fue discerní. Por fin discerní de una manera genuina por qué yo había vivido como un vómito literal toda mi vida. Cuando también había un versículo que decía, puede ser frío o puede ser caliente, pero a los tibios Dios los vomitará con su boca. ¿Sí? Es increíble, fue tan fuerte que yo dije, ahora entiendo por qué viví como un vómito toda mi vida, literal, ¿sí? Entonces dije, ok, tienes que honrar a tus padres, amarlos, respetarlos, cumplir una serie de mandamientos, una serie de cosas. Yo dije, claro, es que hay mandamientos, pero yo nunca había cumplido. Sabía que existían, pero yo nunca había cumplido. Nunca me había respetado a mí mismo, había respetado a otros, y los había incumplido todos, menos matar, ¿no? Aunque creo que en mi cabeza sí había matado a más de uno cuando me hacían sacar la rabia, ¿sí? No físicamente, pero sí que era, o sea, era un tipo jodido, muy jodido. Entonces, cuando tuve esta epifanía, recuerdo, yo tengo un video, justamente registré un video de ese entonces y algún día lo podré publicar, donde estoy de hecho calvo, sin pelo, estoy muy demacrado físicamente, o sea, fatal. Y recuerdo que ese día me grabé, me vestí, vivía en un lugar que la verdad representaba mucha escasez también, casi no tenía comida, ducha fría en ese invierno, vivía por allá en un local donde pagaba 200 euros al mes y ni siquiera a veces tenía para pagar el arriendo, era fatal. Entonces el caso es que en medio de ese momento me puse tan feliz, me sentí tan pleno que me vestí, me preparé una cena, busqué dinero, me preparé una super cena, celebré y eso me atendía visualizándome, teniendo la vida de mis sueños, valorando a mis padres y toda la situación, a mis hermanos, etcétera. Y fue en esos momentos donde tomé la decisión de ahorrar un poco, de hacer algo y después irme para Suecia y allí vivir un año con mi madre. Y quería revivir con ella todos los momentos que me había perdido por haber sido una persona completamente ignorante, completamente rebelde y desconocedora de la verdad. Así fue muy difícil al principio, ¿verdad? La aceptación, el perdón, etcétera, pero ya hoy la miro con una ternura y con un amor que, vaya, o sea, mi mamá es mi reina, es mi vida, y dentro de su humildad yo la sigo mirando igual, ¿sí? Porque yo antes no aceptaba su humildad, no aceptaba su forma de ser, su forma de vestirse, su forma de hablar, no la aceptaba por ninguna parte, o sea, era muy traumático para mí. El caso es que hoy ya es como que eres mi mamá y lo serás hasta el día en que te mueras, ¿sí? Igual a mis hermanos, los abrazo, perdón, pasaba con ella, salía a correr con ella, hacíamos cosas juntos, nos reíamos juntos, o sea, la viví. Y después de que la viví, dije, ok, sanado, un año, transformé mi vida, lo puedo decir literal, porque el potencial siempre estuvo ahí, pero cuando yo decidí perdonar a esa parte que me afectó tanto durante tantos años, mi potencial de una vez salió a flote. Y empecé a reconocerlo porque empecé a lavarme el cerebro todos los días. Soy un ser humano, soy capaz, tengo inteligencia, tengo creatividad, tengo capacidad de elección, puedo pensar en lo bueno, en lo justo, en lo noble, en lo necesario, en lo que conviene, en lo que edifica y en lo que tiene buen nombre, y puedo eliminar críticas, condenas, chismes y murmuraciones, y así todos los días me lavaba el cerebro, porque siempre nos lavamos los dientes, lavamos la ropa, lavamos los platos. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que te lavaste el cerebro? ¿Sí?
Así pasó, me reprogramé, porque eso es programación neurolingüística, ¿verdad? Te programas con tus palabras, entonces eres lo que te dices la mayor parte del día y eres lo que piensas la mayor parte del día, ¿sí? Entonces por eso yo entendí por qué había cometido tantas brutalidades en mi vida, porque la mayor parte del día me la pasaba pensando en cosas negativas, en cosas tóxicas, y mi cerebro, pues, evidentemente, liberaba una sustancia que se llama endocannabinoides, que se llama intoxicado por ti mismo. Es decir, que el problema era yo y la solución definitivamente era yo. Después de un año me pongo a ver el panorama y pienso, el gobierno sigue igual, la economía de mal en peor, mis amigos siguen igual, porque a ellos les gusta emborracharse y todas esas cosas, los amo, sí, pero esa era mi vida antes, pero ellos siguen igual, son profesionales pero siguen igual, las personas a las que yo conocía siguen igual, siguen pensando igual, siguen sintiendo igual, los gobiernos siguen igual, las corrupciones siguen igual, la delincuencia sigue existiendo, las cosas que no me gustaban siguen, ellos siguen, pero Carlos ya no sigue igual. Entonces, una vez Bill Clinton dijo, no se pregunte qué puede hacer mi país por mí, pregúntese qué puede hacer usted por su país. ¿Sí? Entonces, definitivamente, yo era el cambio, yo cambié. Uno es el que tiene que cambiar, el problema es uno, ¿sí? Y así, todo cambió. Dijo Camila, todo cambió dentro de mí. Todo cambió Sí. dentro de mí. Y justo lo que has dicho, y que además iba a ser la pregunta para el final, pero creo que ya puedo imaginarme la respuesta. Por ejemplo, cuando ya haces lo del método Simba y demás, ¿esto ya lo haces por ti o lo haces por el mundo? O sea, ¿has tenido esos momentos en los que realmente has hecho las cosas por ti, pues para subsistir, he querido ganar dinero de la manera más desesperada, pero crees que ahora has llegado a ese momento de... y que paradójicamente lo haces por la gente y llega a más cosas? Porque creo que cuando cambié ya mi perspectiva y de hacer las cosas desinteresadamente, yo no doy para de recibir, lo siento. Si lo haces porque quieres, por amor, ¿no? Lo haces por amor. Y que, paradójicamente, pues recibes más amor. No sé si con el método Simba, y así también nos dices un poco de qué va, pues para terminar y finalizar el podcast. ¿Desde qué comprensión lo haces? Y si en algún momento de tu vida realmente, oye, pues eres humano y también has tenido esa cosa de por necesidad he hecho cosas que a lo mejor pues dices, joder, pues no me siento orgulloso. Fíjate que el dinero simplemente es una consecuencia, ¿ya? No es más. El éxito es una consecuencia de lo que tú haces, ¿sabes? Si tú piensas interesadamente, simplemente por ley universal, no vas a tener una vida atractiva. Cuando tú das sin esperar nada a cambio, estás entrando a un plano completamente diferente al de lamentablemente, muchas personas, que es en un plano de héroe. El héroe da al mundo, la víctima toma del mundo. Le gusta que le den, es como un embudo, le gusta que todo le entre, pero no le gusta sacar nada. El héroe le encanta dar, porque entiende que hay más dicha en dar que en recibir. Así que una de mis virtudes y que considero yo en mi marco personal es que hay más dicha en dar que en recibir, ¿sí? Ahora bien, obviamente ofrezco un servicio porque es lo que me apasiona. Y en algún momento hay una frase que me nació, no sé por qué nació, del alma, y yo estaba estresado porque no podía pagar algunas cuentas, y me nació una frase, vino retumbándome la cabeza: paga tus deudas persiguiendo tus sueños, enfócate en tus sueños, que las deudas se pagan solas, enfócate en tus sueños, no en el dinero. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es ayudar a la gente, genuinamente, desinteresadamente. Cuando empecé a hacerlo, a pensar de esta manera, pues el dinero empezó a llegar como una consecuencia, ¿sí? Entonces es mágico. Cuando tienes esa mentalidad genuina de realmente ayudar a las personas sin dejar de pensar que obviamente el dinero es importante, porque es un área creo que importante, pero no es lo más importante. El dinero no lo es todo, vamos. Esos son tabús, son mitos. El dinero simplemente es una herramienta para la prosperidad, ¿sí? Pero no lo es todo. Hay cosas más importantes también para nosotros, como llegar a tener ese ciclo perfecto para que nuestra vida esté equilibrada. Entonces, gracias por preguntarlo del método Simba. El método Simba precisamente nació por eso. Nació basado en mis propias necesidades y en mis propias experiencias. Yo dije, ok, quiero hallar un método donde pueda ayudarle a las personas de manera comprimida a afectar su vida personal y profesional para siempre. Entonces por eso comencé a pensar que es importante cuidar nuestra salud.
Hay gente que dice, yo no tengo tiempo para hacer ejercicio, pero lamentablemente estas personas algún día tendrán que sacar tiempo para la enfermedad. Hay personas que dicen, yo no tengo tiempo para ir donde un psicólogo, pero algún día tendrán que sacar tiempo para ir donde un psiquiatra en peores condiciones. Hay personas que dicen, es que yo ya lo tengo todo, no necesito nada. Sin embargo, me la paso aburrido, triste, deprimido o en cualquier otra circunstancia, y es porque nunca se toman el tiempo de alimentar su espiritualidad. Hay otras personas que en cambio se la pasan rencorosas, como me la pasaba yo, con emociones reprimidas, por heridas no tratadas del pasado, y entonces tienen una emocionalidad tóxica. Hay un gran filósofo que se llama Tolstoy y dijo, deja de insistir en limpiar tu mente y empieza a limpiar tu maldito corazón. Es allí donde se tiene que librar la batalla. Muchas veces queremos mejorar nuestra mentalidad, estudiamos, nos enfocamos allí, pero olvidamos nuestras emociones, olvidamos nuestro espíritu, y por eso es que muchas veces llevamos una vida desequilibrada. Finalmente dije, quiero alterar el plano profesional de las personas. Así que bueno, evidentemente hay que hablar de finanzas, hay que hablar de números, pero las finanzas es algo que únicamente crecerá hasta donde crezcas tú. Repito, es una consecuencia. Luego es importante entender que todas las personas somos líderes. Hay un libro que me encanta de Robin Sharma, se llama El líder que no tenía cargo. Y en este libro él explica de una manera magistral cómo hay dos maneras de morir. En una tumba tú puedes encontrar dos lápidas, él pone el ejemplo. En una lápida, pues es una lápida normal. Esta persona normal, ¿verdad? Vino por el mundo, estuvo ahí, genial. Pero al lado de esa lápida hay una placa de oro donde dice la persona, qué hizo esta persona, el legado que dejó, las personas que ayudó. Es una persona que será más recordada, ¿sabes? Entonces por eso decimos, este Jim Rohn lo dijo bien, existen dos dolores en la vida. Está el dolor del arrepentimiento y está el dolor de la disciplina. La disciplina pesa onzas, pero el arrepentimiento pesa toneladas. Entonces siempre podemos elegir, tenemos libre albedrío. Me encanta un tema que toco con mis alumnas, es el libre albedrío, la libertad suprema. Siempre podemos elegir lo que queremos para nuestra vida. Me encanta esta frase, dice, el éxito es una elección, el ser mejor persona es una elección, el cómo te quieres vestir es una elección, el cómo quieres hablar es una elección, todo es una elección, simplemente tienes que elegir hacerlo. ¿Quieres ayuda? ¿Necesitas ayuda? Pues simplemente tienes que tomar la decisión de buscar ayuda. ¿Quieres mejorar tu vida? Pues simplemente tienes que tomar la decisión de buscar ayuda, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿verdad? Siempre podemos elegir. Entonces, una persona que diga, ay, claro, eso lo dices tú porque tal, no, un momentito, vamos a ponernos en el plano. Te estoy diciendo que yo vengo de un municipio muy oriundo de Colombia, donde las oportunidades y las posibilidades para que tú triunfes son demasiado limitadas. Si yo he podido, cualquier persona que quiera y se lo proponga puede hacerlo. Simplemente es tener iniciativa propia y deseo de triunfar, ¿sabes? Finalmente nace la salud expresiva en el método Simba, que es aprender a la capitalización de nuestro coeficiente intelectual, vivir de lo que nos apasiona, que es lo que hago yo actualmente, ¿sí? Pero para esto tuve que fortalecer todas estas 7 áreas. Ese es el método Simba, donde explora la salud heptadimensional. Es una estrategia de alto impacto para ayudar a las personas a transformar su vida en el plano personal y profesional para siempre en 21 días. Y es que cierra de puta madre. Ahora que, ¿cómo despido? Si ya ha cerrado, genial. Espero que la historia de Carlos os pueda ayudar, que haya en algunos que haya resonado, y que sobre todo veáis que es una persona más. Y si él lo ha hecho, yo también puedo, él también puede. Tu perro a lo mejor no puede, pero dentro de tus capacidades puedes explorarlas y potenciarlas. Discúlpame, te hago un paréntesis, pero es que nombras el perro y me haces acordar a una no sé cómo decir, la analogía, metáfora, no sé, en fin, quiero que entiendas el mensaje. Y es que hay gente que parece estar en esa etapa crítica y parece amañarse, o sea, parece como resignarse y dice, esta fue la vida que me tocó vivir, así me voy a morir, ¿sí? Entonces mucha gente a veces me pregunta, Carlos, pero ¿por qué esta persona no cambia? ¿Pero por qué mi marido o mi mujer o por qué mi madre sigue así? Y siguen con la misma cosa, ¿no? Entonces los seres humanos nos movemos por dos cosas, nos movemos por dolor o nos movemos por placer. Y como dije anteriormente, podemos elegir
por qué queremos movernos, ¿verdad? En algún momento, la primera vez que tú y yo nos conocimos, me dijiste eso, quedó grabado en mi mente, lo recuerdo, dijiste, es que yo quiero hacerle entender a las personas que necesariamente no tienen que sufrir para que cambien su vida, ¿sí? Y me encanta tu filosofía porque realmente es así, o sea, tienes libre albedrío, no tienes que esperar a estar como estuvo Carlos en algún momento para poder empezar a hacer algo por tu vida, puedes empezar a elegir responsabilizarte desde ya, ¿sí? Aunque a veces el dolor es necesario. Entonces aquí viene la analogía, dice, era un campesino que vivía con su perro a las afueras de una granja. A las afueras de una ciudad, perdón, en una granja. El caso es que iba un turista caminando por allí y escuchó un perro aullar, como aullábamos nosotros esta mañana. En la montaña, ¿sí? Bastante bien, lo recomiendo a todos. Entonces el perrito aullaba, ¿verdad? Y era ¡au, au! Y lloraba, pero era un aullido se dice, no sé, esa palabra me la acabo de inventar. Culturízate con Carlos. Entonces, bueno, aullaba, pero aullaba, pero lamentándose, ¿sí? Se notaba que era tristeza, que era agonía, ¿sabes? Parecía que se estuviera muriendo, literal. El caso es que el turista se acercó allí preocupado por el animal y le preguntó al dueño, le dijo, oye, ¿por qué tu perro está llorando tanto? Parece que estuviera sufriendo. Me dijo, sí. Lo que pasa es que está amarrado en un árbol y bueno, cada vez que se sienta se chuza contra un clavo. Y entonces el turista sorprendido le preguntó, vale, y si tanto le duele, ¿por qué no se mueve? Y entonces el granjero le contestó, porque aún no le ha dolido lo suficiente, ¿sí? Y con eso nos queríamos dejar. Muy bueno. Sí, entonces si aún no te has movido es porque aún no te ha dolido lo suficiente. Y agradece, si te está doliendo algo, agradece porque creo que es el mejor momento en el que tú tienes para reflexionar profundamente. Como dijo Ray Dalio, ¿no? Aquí admirador también de mi amigo Esteban. Ray Dalio dice en su libro Principios, reflexión profunda más dolor es igual a progreso, ¿sí? Así que el dolor es tan necesario como respirar. Y ya para despedirme, la última. Es que me encantan estos temas. Yo te dejo. Me encantan estos temas, mira. Hay una enseñanza muy grande que me dejó el gran Miguel Ángel, ¿sí? Entonces él dice que nosotros somos como una piedra burda, ¿sí? Las personas somos como una piedra burda. El caso es que en la vida pasamos dolor. Cada dolor es como un golpe con cincel a la piedra. Entonces, cada cincel, cada golpe duele, pero al mismo tiempo cada golpe te hace más perfecto. Sí. ¿Sí? Pues nada, primer podcast del lado más humano de una persona con una calidad humana excepcional. Muchas gracias, Carlos. Maravilloso, Carlos. Podcast. Muchas gracias. No, yo me siento muy honrado. A ver, primer podcast conmigo dice este tema, o sea, me siento súper honrado y sabes que cuando quieras, hermano, estoy para lo que haga falta, ¿sabes? O sea, tú exprímeme, úsame, soy tu juguete sexual. No, bueno, hasta yo tampoco. Oye, todo lo mío es tuyo menos mi cuerpo y mi mente. Es verdad, soy todo tuyo menos mi cuerpo y mi mente. Yo me quedo de esa frase. Sí. O sea, lo dijo Sadhguru, ¿no? En una ¿Ah, de sus meditaciones de yoga. No soy el cuerpo y tampoco soy la mente. No soy el cuerpo y tampoco soy la mente. Y me encanta porque cuando estoy entrenando, tengo alguna especie de dolor, empiezo a pensar en eso. No soy el cuerpo y tampoco soy la mente. No soy el cuerpo y tampoco soy la mente. No soy el cuerpo y tampoco soy la mente. Es un mantra súper poderoso, ¿sabes? Entonces, está súper nice. Así que eso, muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este podcast. Su primer podcast aquí con mi amigo Andoni y Carlos Medina, y aquí en producción el grandísimo, el mismísimo Esteban Arriaga. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.